Iniciamos. Entonces, el tema del día de hoy es movimiento rectilíneo uniforme variado. Ese es el tema del día de hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de movimiento rectilíneo uniforme variado. Para lo cual podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿no?, de un cuerpo, el movimiento de un cuerpo es el movimiento de un cuerpo en el cual su camino, su trayectoria, ¿qué cosa es? Es una línea recta. Por eso es movimiento rectilíneo. Estamos analizando movimiento rectilíneo porque su camino, su trayectoria es una línea recta. Ahora, uniforme variado. ¿Cuál es la característica de un movimiento uniforme variado? Que su rapidez cambia, su rapidez varía, pero ¿cómo varía? Uniformemente. El cambio no es como sea, el cambio es uniformemente. Entonces, esas son las dos características de acuerdo al análisis del nombre, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme variado. Entonces, movimiento rectilíneo en la trayectoria línea recta y movimiento uniforme variado que su rapidez varía uniformemente, que su rapidez cambia uniformemente, eso quiere decir. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar entonces? Una notita, ya una nota acerca de esto. Nota. En el movimiento rectilíneo uniforme variado, los términos, y claro, desplazamiento y longitud recorrida se llaman distancia recorrida. Por lo tanto, ambos tienen el mismo valor. Ajá. En este tema, desplazamiento y longitud recorrida, ambos tienen el mismo valor. También lo puedes llamar como distancia recorrida. Bueno, vamos a ver ahora las características del movimiento rectilíneo uniforme. Primera característica que ya se ha visto, que la trayectoria es una línea recta, por eso es que movimiento rectilíneo. Segunda, que el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor, ¿no? El mismo. Bueno, vamos a ver, vamos a hacerte un ejemplo de esa parte. Por ejemplo, si no fuera línea recta, en un movimiento curvilíneo, mira, fíjate, en un movimiento curvilíneo, esto es un movimiento curvilíneo, ahí está, de un cuerpo. Entonces, la distancia recorrida es esto, ¿ves? Es el camino que ha generado, esto es la distancia recorrida. Y el desplazamiento, lo vamos a poner de otro colorcito, a ver, azul. El desplazamiento es la unión del punto de partida y punto de llegada. En un movimiento curvilíneo, entonces, desplazamiento y distancia recorrida son dos cosas diferentes. Ahora vamos a evocarnos al tema que estamos hablando. En un movimiento rectilíneo. ¿Cómo será un movimiento rectilíneo? Ya hemos visto arriba cuando el camino es una línea recta. Ya. Eso es, ¿no? Eso es. Entonces vamos a dibujar acá una línea recta. A ver. Cuando el camino es así, entonces el movimiento es rectilíneo. Imagínate que el cuerpo se mueve de aquí hasta aquí. Entonces, el camino, mira, fíjate. Perdón, el camino que genera, pues esto de acá se llama distancia recorrida. Ahora voy a dibujar el desplazamiento. El desplazamiento es la unión del punto de partida al punto de llegada. Fíjate, tienen el mismo tamaño. Entonces, ahí está. Entonces, de eso se trataba la segunda característica. Entonces, el desplazamiento y la distancia recorrida tienen el mismo valor, tienen el mismo módulo, mismo tamaño.
Si el otro es 5 metros, el otro también es 5 metros, nos dice. Tercera característica. La velocidad cambia uniformemente. No es un cambio por cambiar. No es que acá la velocidad de pronto está con 5, luego 10, luego 100, luego 1000. No cambia por cambiar. El cambio, la variación se da uniformemente. Cuando el cambio es uniforme, pues es un movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Qué quiere decir? A ver, velocidad varía uniformemente, es decir, que la velocidad va aumentando, la velocidad va aumentando o disminuyendo su valor en proporciones iguales durante intervalos de tiempos iguales. Ajá, entonces ese aumento de velocidad o esa disminución de velocidad se le conoce como aceleración. ¿Ve? Su aceleración permanece constante. O sea, es decir, que no varía. La aceleración, el cambio, la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el tiempo. Entonces, el cambio en un mismo tiempo es la misma. Entonces, vamos a analizar, a ver, eso en un gráfico. Vamos a ver. Ahí tenemos entonces a un móvil y lo vamos a analizar desde un tiempo cero. Acá un tiempo cero cuando no se movía o tal vez se movía con cierta velocidad. Puede partir con cierta velocidad. Ahí está. A 0 segundos, a 1 segundo, a 2 segundos y a 3 segundos. Vamos a hacer ese análisis. Vamos a ponerlo, a ver, aquí, 12 metros por segundo. Aquí lo ponemos 16 metros por segundo. Aquí lo ponemos 20 metros por segundo. Y aquí lo ponemos 24 metros por segundo. Vamos a analizar entonces en los puntos A, B, C y D. Primero vamos a analizar el cambio de velocidad. ¿Cuánto aumenta su velocidad? Porque está aumentando. Cambio de velocidad se le representa matemáticamente por triangulito de V. Este triangulito de V significa cambio de velocidad, o sea, velocidad final menos velocidad inicial. O en otras palabras, ¿cuánto aumenta? ¿No? ¿Cuánto está aumentando? Entonces, podemos analizar. De aquí para aquí también puedo hallar el cambio, la variación del tiempo también podemos hallar. Entonces, variación del tiempo significa tiempo final menos tiempo inicial. Eso es variación del tiempo. Entonces, a ver, de 0, entonces el tiempo final, por ejemplo, de A hasta B sería el final es 1 segundo y el inicial es 0 segundos. Restando 1 menos 0, entonces de acá se ha demorado 1 segundo para ir de A hasta B. Ahora, para ir de B hasta C, a ver, tiempo final es 2, tiempo inicial es 1, restando sale 1 segundo. Entonces, 1 segundo también, ¿no? Para ir de B a C. Ahora, para ir de C a D, 3 segundos menos 2 segundos también es 1 segundo. En cada tramo está demorándose 1 segundo. Bueno, ahora vamos allá a la variación de velocidad. A ver, velocidad final desde A a B sería, velocidad final sería 16 menos 12 de A a B. ¿Y cuánto es 16 menos 12? 4. A ver, de B a C, final sería 20, inicial sería 16. ¿Cuánto está aumentando? 4. Ahora, de C a D, final es 24, inicial es 20, está aumentando 4. Ah, interesante, entonces. El aumento, porque esta variación de velocidad se interpreta como aumento de velocidad. Incluso acá puedes mirar, ¿cuánto está aumentando? Está aumentando de 4 en 4. ¿Ves? Entonces, cuando el aumento es lo mismo, a eso se refiere movimiento uniforme variable.
A eso se refiere. ¿Ve? Entonces, ese aumento tiene que ser la misma. Ya ahí está en un cuadrito lo que he hecho. ¿Ve? Entonces, el aumento de A hacia B es 4 metros por segundo. El aumento de B a C es 4 metros por segundo y el aumento de C a D es 4 metros por segundo. Pero ese aumento, mira, se da cada segundo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de una nueva variable. Y una variable importante que no estaba en el MRU. Esta nueva variable se le llama aceleración. En las características se le ha mencionado. Muy bien. Entonces, el automóvil, nosotros vemos ahí, vamos a describir lo que está pasando. El automóvil varía el valor de la velocidad en 4 metros por segundo. ¿Ves? O sea, quiere decir, aumenta su velocidad en 4 metros por segundo, pero en cada segundo. Esto lo va a repetir a medida que transcurra el tiempo. Entonces, mira, estos dos yo lo puedo dividir. ¿Sí o no? Esos dos puedo dividir. Aumento de velocidad entre aumento del tiempo. Entonces yo puedo dividir esos dos. Y esa división se le llama aceleración. Entonces, viendo de dónde ha nacido, aparece esa famosa aceleración. Entonces, mira, 4. ¿Cuánto es ese aumento de velocidad? Acá lo tenemos. Ese aumento de velocidad es 4 metros por segundo y el tiempo se da en cada segundo. Y así se interpreta. Entonces, esto es lo importante, que aprendan a interpretar. ¿Ya? Que aprendan a interpretar es lo primero. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Esto, aprender a leer. La palabra que tú vas a utilizar es aumentar o disminuir. ¿Ya? Dos cosas. En este caso está aumentando. Entonces tú vas a decir, cada segundo aumenta 4 metros por segundo. Entonces cuando tú miras esto que está acá, que lo vamos a poner, que es la aceleración, su unidad es esto de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿De dónde viene? Mira esto. Entonces cuando tú mires esto, míralo como es. Entonces si tú miras esto y vas a decir así, ¿cómo se interpreta? Cada segundo aumenta 4 metros por segundo. Entonces, si eso interpretas bien, vamos yendo bien. Bueno, ahora ya sabemos que apareció una nueva componente que estaba ahí, que no se mira, pero apareció una nueva variable llamada aceleración. Ahora vamos a analizar este mismo gráfico ya con las 5 variables, ya ves. Pero la distancia entonces no vamos a utilizar, pero aparece con esta nueva variable. A ver, entonces ahí lo tenemos ya ubicado, la aceleración. Entonces, esto tienes que saber interpretar qué significa. Cuando tú miras esto, significa que cada segundo aumenta 4 metros por segundo. Si eso interpretas, va a ser fácil. A ver, vamos a ver ahí. Además, podemos ver, dice, que el automóvil tiene trayectoria rectilínea. Ahí está. El camino, mira, de amarillo, es rectilínea. O si el camino es una línea recta, es movimiento rectilíneo. También, como podemos apreciar, la velocidad del automóvil varía uniformemente. Cambia uniformemente, a la misma velocidad cambia. Es decir, graduando en orden, con lo cual concluimos que este auto experimenta movimiento rectilíneo uniforme variable. Muy bien. Características finales, aunque al inicio también se les ha dado. Primera característica es esta, que la aceleración permanece constante. Mira, ese cambio es la misma. Aceleración, acá, ¿cuánto es? 4. De A a B la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de B a C es 4 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de C a D, 4 metros por segundo al cuadrado. Eso significa constante, que esto no cambia en un movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Qué más? El camino es rectilíneo. El movimiento es unidireccional, una sola dirección. Muy bien, explicado eso, ahora vamos
a las fórmulas escalares del movimiento rectilíneo o las leyes, ¿no? Movimiento rectilíneo uniforme variable. ¿Qué variables intervienen en primer lugar? Son 5 variables que intervienen, aquí está con su leyenda. Vamos a tener una rapidez inicial, y como está a la misma dirección, puedo hablar velocidad inicial también. Rapidez final, y también puedo decir velocidad final. Y esto sería el módulo de la aceleración. Esto de acá es el tiempo o variación del tiempo o intervalo de tiempo, y esto de acá es distancia. Son 5 variables que van a existir acá. Ya lo conocíamos, las velocidades, conocemos tiempo, distancia también. El único nuevo es aceleración. Bueno, y ahí se dan estas 4 leyes. 4 leyes que vamos a utilizar, que se cumplen aquí. Primera ley: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Eso es la primera ley. ¿Cómo se utiliza esa primera? Entonces, de estas 5, uno de ellos no hay. ¿Cuál no hay? Distancia. Entonces, cuando el problema no hay distancia, vas a utilizar esta primera ley. Segunda: distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Cuando no hay velocidad final, vas a utilizar esa segunda ley. Tercera, la tercera siempre ya no es más menos, solo es más. Distancia va a ser igual a velocidad final más velocidad final entre 2 por tiempo. Esto vas a utilizar si no hay aceleración. Y la cuarta, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. A esto vas a utilizar cuando no hay tiempo. Y así de esa manera se utilizan pues esas 4 formulitas, esas 4 leyes, que son leyes escalares. Por eso es que aparece más, menos, ¿ya? Entonces, ahora te voy a explicar cuándo vas a poner más, menos. Hay algunos que todavía esto no está tan claro. Entonces, las ecuaciones escalares se debe tomar signo más, menos, dice ahí, ¿ves? En el 1, en el 2 y en el 4. Entonces, no vais a poner más, menos, no, se pone uno de ellos, o bien más, o bien menos. Entonces, ¿cuándo se pone más? Te voy a explicar. Se usará más, se va a usar más cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección, como en este gráfico. Una vez más, se usará el signo más cuando la aceleración y la velocidad tienen la misma dirección. Bueno, ahí está. Uno, para que te des cuenta cuándo vas a utilizar más. Ahora, ¿cuándo vas a utilizar menos? Ya está. ¿Cuándo vas a utilizar menos? Vas a utilizar menos cuando la aceleración y la velocidad tienen direcciones contrarias. Ahí está. Cuando la velocidad y la aceleración tienen direcciones contrarias, ahí vas a utilizar menos. ¿Ya? Entonces se usará menos cuando la aceleración y la velocidad tienen dirección contraria. Conclusión. Acá lo terminamos con esa conclusión. Ya sabemos una manera cómo encontrar cuándo utilizar masa y cuándo utilizar menos. Acá más truquitos cuándo vas a utilizar más. Entonces, se usará más en las ecuaciones escalares en esto si el móvil acelera. Es otra manera de darse cuenta. Entonces, vas a utilizar signo más también cuando el móvil acelera. ¿Y cuándo te das cuenta que el móvil acelera? Cuando aumenta su rapidez. Ya tienes 3 truquitos, ¿ah? Cuando acelera, o cuando aumenta su rapidez, o cuando las direcciones son iguales tanto de la aceleración y de la velocidad, vas a poner más. ¿Y cuándo vas a poner menos? Menos si desacelera. ¿Qué significa desacelerar? Cuando disminuye su rapidez. Otro, cuando
la aceleración y la velocidad tienen dirección contraria. Ahí vas a poner menos. Entonces, esperando que esté claro sobre los signos, entonces existe pues, de acuerdo a esto, de acuerdo al análisis de la aceleración de este componente, vamos a ver dos tipos de movimientos. Movimiento acelerado y el movimiento desacelerado. Matemáticamente ya te expliqué de antes qué significaba movimiento acelerado. Te hago recordar. Movimiento acelerado cuando aumenta la velocidad. Movimiento desacelerado cuando disminuye la velocidad. Ahora, matemáticamente vamos a explicar qué es movimiento acelerado. Matemáticamente, movimiento acelerado sería cuando la aceleración es mayor que cero. Entonces, cuando la aceleración es mayor que cero, significa que la aceleración, ¿no? Significa que el movimiento aumenta su velocidad. Eso es matemáticamente. Ahora, cuando yo tengo un movimiento desacelerado, sería este caso, entonces un movimiento desacelerado es cuando la aceleración es menor que cero. Ahí está, este es movimiento acelerado, este es movimiento desacelerado. Cuando te ponen así A menor que cero, significa que está disminuyendo la velocidad. Y si en un momento te ponen aceleración igual a cero, significa que es el anterior tema. ¿Qué tema? MRU. En el MRU, aceleración era cero. Muy bien, vamos a hablar entonces de estos dos movimientos. El movimiento acelerado es aquel movimiento en el que la rapidez o la velocidad del móvil aumenta su valor. ¿Ves? Cuando aumenta su valor, entonces movimiento acelerado. Por ejemplo, acá vamos a ver. Dice, el primer ejemplo, si un auto parte del reposo y aumenta uniformemente su rapidez en 3 metros cada segundo, entonces su aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. En otras palabras, te está diciendo esto. Si a ti te dan que la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado, entonces tú puedes analizar para un segundo, para dos, para tres, para cuatro. Entonces, esto hay que saber interpretar. Si a ti te ponen 3 metros por segundo al cuadrado, significa, ¿qué significa? ¿Cómo se lee que cada segundo aumenta 3? Esa es la palabra. Tú tienes 3 metros por segundo al cuadrado, significa que cada segundo aumenta 3. Y puedes analizar para más. Cada 2 segundos aumenta 6. Cada 3 segundos aumenta 9. Y así más. Cada 4, ¿cuánto aumentaría? 12. Eso es. Entonces, con eso, yo ya puedo hallar varias velocidades. Imagínate, ¿ves? Si a mí me dan acá 4 metros por segundo, yo quiero saber cuánto es su velocidad luego de un segundo. Interpretando esto me sale. ¿Esto qué significa? Cada segundo aumenta 3. Entonces, 4, 7. Cada segundo, acá también, mira, si fuera un segundo, entonces, cada segundo, ¿qué pasa? Aumenta 3. ¿Cuánto sería acá entonces? 10. Y así podemos analizar para más. Puedo analizar para 2 segundos. Cada 2 segundos, ¿cuánto aumenta? 6. Entonces acá será 16. ¿Te das cuenta? Entonces, solamente haciendo el análisis de la aceleración, puedo hallar ciertas velocidades si tengo su tiempo. No necesitaría leyes, fórmulas, no necesitaría. Simplemente haciendo el análisis. Muy bien, vamos entonces ahora con movimiento desacelerado. El movimiento desacelerado, ya casi hemos hablado bastante de eso, es aquel movimiento en el que la velocidad del móvil disminuye su valor, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá un ejemplo. Si un auto disminuye su rapidez 4 metros por segundo en cada segundo, ¿ves? Hasta detenerse, su aceleración será 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, hay que saber la ida y la vuelta. Entonces, esto hay que saber interpretar. Entonces, 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora tu interpretación ya no va a ser aumenta. Como es desacelerado, ahora va a ser disminuye. Entonces, 4 metros por segundo al cuadrado quiere decir que cada segundo disminuye 4.
Una vez más, 4 metros por segundo al cuadrado significa que cada segundo disminuye 4. Y así puedes deducir más. Si en un segundo disminuye 4, en 2 segundos disminuirá 8. En 3 segundos disminuirá 2. En 4 segundos disminuirá 16. Y así podíamos completar, mira, este siguiente gráfico. Imagínate que te ha dado 24. En 3 segundos disminuye 12. 24 menos 12 y puedes sacar 12. En 2 segundos disminuye 8. 12 menos 8, 4. Y en un segundo disminuye 4. 4 menos 4, 0. ¿Ves? Te das cuenta. Bueno, ya aclarando entonces ahí las variables, no te vayas a olvidar. Ya, de antes te he dado la leyenda, ahora te doy las unidades más. Entonces, lo que aparece primero se llama velocidad inicial y su unidad en el sistema internacional tiene que estar ahora sí metros por segundo nada más. ¿Eh? Si está en kilómetros por hora, tendrías que convertirlo a metros por segundo. La velocidad final, también metros por segundo. La aceleración, metros por segundo al cuadrado. La distancia, metros, y el tiempo en segundos. Bueno, acá te ponemos ahora las leyes separados, si es que no las entendí. Entonces, hay una fórmula que es distancia, va a ser velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. Esto no tiene más ni menos. Porque esta fórmula se utiliza cuando no hay aceleración. ¿Ves? En cambio, esta fórmula sí. Cuando acelera, ya te he enseñado, ¿ves? Cuando aumenta la velocidad, ya se pone así, nada más. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Cuando disminuye, vas a poner velocidad final igual a velocidad inicial menos aceleración por tiempo, ¿ves? Cuando aumenta su velocidad, si es en esta fórmula, vas a poner velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia. Y cuando disminuye su velocidad, vas a poner esto. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial menos 2 veces aceleración por distancia. Si de manera similares, distancia es velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo cuadrado, es cuando aumenta su velocidad. Y esto vas a poner cuando disminuye su velocidad. Muy bien, son las 4 nomás, los 4 son. Esta quinta se llama distancia enésima. Cuando me pide, por ejemplo, la distancia para el quinto segundo, entonces n va a ser 5. Distancia para el octavo segundo, n va a ser 8. Distancia en el octavo segundo, si tú quieres, ahí va a ser velocidad inicial más un medio aceleración 2n menos. Entonces, no quieres utilizar Galileo, puedes utilizar esta quinta ley. Muy bien. Entonces, pero también explicándoles Galileo, ¿no? Ahí están los números de Galileo. ¿Qué nos dice Galileo? En tiempos iguales, así dice su, ¿no? En tiempos iguales, obviamente si parte del reposo, nada más se cumple estos números Galileos. ¿eh? En tiempos iguales, recorre distancias proporcionales a los números impares. Eso es los números Galileos. Algo más que hablar de los números de Galileo es que la K es igual, acá está, a menos. Matemáticamente lo vamos a poner, ahí está. Eso hay que recordarte que K es igual a la aceleración entre 2. Muy bien, se acabó la parte teórica, ahora vamos a empezar con algunos requerimientos. Completa los gráficos, me dice lo primero, ahí está. Pues para completar estos gráficos tengo que interpretar esto que está aquí. Pues voy a interpretar eso que está ahí. Pues eso es lo primero que tengo que hacer, interpretar a lo que está ahí. Pues interpretemos, profesores. A ver, 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Ya te he explicado. Ya bueno, voy a volverte a explicar. Eso quiere decir, a ver, pues ¿cómo me doy cuenta si es acelerado o desacelerado? Mira, fíjate acá la velocidad. Para la derecha. Fíjate acá la aceleración. Para la derecha también. Si ambos están en la misma dirección, ¿qué decía la teoría? El móvil aumenta pues su velocidad, ¿no? Está acelerando. Entonces, esto voy a interpretar así, ¿ves?
Cada segundo, esto se lee cada segundo, aumenta, la palabra aumenta, tengo que utilizar 4 metros por segundo. Ya está. Un poco más puedo deducir. Puedo decir, a ver, si en un segundo aumenta 1, en 2 segundos puedo saber cuánto aumenta. En 2 segundos aumenta 8. Claro, si en un segundo aumenta 4, en 2 segundos aumenta 8. Y de manera rápida puedo completar esto. Entonces digo acá, habrá tenido que ser un número, ¿no? Que ha aumentado en un segundo, tú sabes que en un segundo aumenta 4. En un segundo aumenta 4. ¿Qué número era acá? Para que aumentado 4 salga 10. Claro que si era 6, ¿no? Eso era 6. 6 más 4, 10. ¿Por qué? Porque cada segundo aumenta 4. Acá es 2 segundos. ¿Cuánto aumenta en 2 segundos? 8. En 2 segundos, 8. Entonces acá será 10 más 8, 18. Acá es un segundo. Cada segundo aumenta 4. Entonces 18 más 4, 22. De esa manera se completa. ¿Ves? Entonces cuando te pide hallar así varias velocidades y teniendo la aceleración, puedes hacerlo así analizando. ¿Ves? Ya que utilizando fórmula capaz te va a demorar bastante. 3 fórmulas utilizarías tal vez, ¿no? Segundo ejemplo. Tenemos 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Hay que ver primero si es acelerado o desacelerado. A ver, vamos a ver. ¿En qué dirección está la velocidad? Está a la derecha. ¿En qué dirección está la aceleración? Está a la izquierda. ¿Y qué decía cuando eran signos contrarios? Está desacelerando. Pues, ¿cómo interpreto esto? Interpreto así. Cada segundo disminuye 2 metros por segundo. Cada segundo disminuye 2. Puedo analizar para más tiempo. Cada 2 segundos, ¿cuánto disminuirá? Si en un segundo disminuye 2, en 2 segundos disminuirá 4. Así de fácil. Ay, ya. Y así ese análisis ya lo he hecho, esto es fácil. Si acá es 18 y acá cada segundo disminuye 2. Cada segundo disminuye 2. 18 menos 2, 16. Cada segundo otra vez disminuye 2. Entonces 16 menos 2, 14. Ahora, en 2 segundos, ¿cuánto disminuye? Disminuye 4. 14 menos 4, 10. Se termina. Entonces, ¿ves? Es importante ese análisis cuando tú haces, ¿ves? Y sale fácil. Tercer ejemplo. A ver, a simple vista, ¿qué será? ¿Movimiento qué? ¿Desacelerado o acelerado? A ver, observamos acá la velocidad para la derecha y aceleración para la izquierda. Entonces es desacelerado. Entonces es desacelerado. Entonces, ahora lo vamos a analizar acá al costadito nada más. A ver, entonces 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo interpreto cuando desacelera? Ya no vas a poner aumenta, ¿ves? Cuidado que aquí digas aumenta. En una desaceleración no vas a hablar aumenta, sino vas a decir cada segundo disminuye 3 metros por segundo. Eso es su interpretación. Pues puedo analizar para más tiempo. Si cada segundo disminuye 3, en 2 segundos disminuye 6. Bueno, para el problema solo eso lo requiero. Si miro por acá 3, analizo para 3 más y hacerlo directamente. Bueno, entonces acá tengo un dato 10. Significa que era un valor acá. Y un valor en 2 segundos. ¿Cuánto disminuye en 2 segundos? 6. Ah, entonces acá era 16. 16 menos 6, 10 para que sea. Acá cada segundo disminuye 6. Acá habrá tenido que ser también algo grande. Para que disminuido salga 16. ¿Qué número era? 22. 22 entonces era el número. Ah, no, con 19.
Ajá, ah, ya, pues que es un segundo nomás, ¿no? Cada segundo disminuye 3. 19, si es un segundo, y lo ves con 2 segundos. 19 menos 3, 16. Ahora sí, en 2 segundos sí disminuye 6, 16 menos 6, 10, ¿está correcto? Acá es un segundo, en cada segundo disminuye 3, 10 menos 3, 7. Y se termina. Muy bien. Y aquí hay más para completar. A ver, ¿cuánto es la? A ver, vamos a completar los cuadraditos. ¿Qué significa esto? Esto significa ya, a ver, directamente que cada segundo aumenta, porque fíjate, aceleración y velocidad van para el mismo sentido. Entonces, ¿aumenta cuánto? Cada segundo aumenta 2. Cada segundo aumenta 2. Ya lo voy a escribir ya, para que esté claro la idea. Cada segundo aumenta 2 metros por segundo. Entonces ya pues, completamos de manera fácil. Entonces acá sería 3 más 2, acá sería 5, ¿no? Sería 5. Acá 5 más 2, porque es cada segundo aumenta 2, 7. Cada segundo aumenta 2, 7 más 2, 9. Cada segundo aumenta 2, 9 más 2, y se acabó. Y ahora esto, ¿cómo se interpreta? Esto, ¿cómo se interpreta? Eso se interpreta que cada segundo aumenta 5, porque está misma dirección que la velocidad. Entonces, acá ha tenido que ser un número que más 5 salga 8, entonces sería 3. Porque cada segundo aumenta 5. Cada segundo aumenta 5, acá sería 13. Cada segundo aumenta 5, acá sería 18. Cada segundo aumenta 5, acá va a ser 20. Bueno, hemos